Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Para los que no me conocen todavía, me llamo Joséphine y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estoy súper feliz de hacerles este video porque es un video que muchísimos me pidieron acerca de mi trabajo en L'Oréal Paris. Para los que no siguieron muy bien todas mis aventuras, acabo de terminar mis prácticas en L'Oréal Paris. Hice 6 meses de prácticas, trabajé ahí en París, era la primera vez que vivía en París. Ya que terminé, pues les quiero hacer un videito acerca de mi experiencia en general. Durante mis prácticas muchos me estaban haciendo preguntas en Instagram y hace poco, pues ayer, les puse un tag para que ustedes me preguntaran un poco pues todo lo que querían saber. Entonces vamos. Bueno, primero les voy a recordar un poco mis estudios. Entonces yo estudié marketing internacional en una business school, una escuela de negocios, y para tener esta maestría que dura 5 años, una maestría, ellos te piden mínimo 10 meses de prácticas. Yo decidí hacer un año de gap year, no sé cómo se dice en español, pero durante un año decidí no estudiar. En lugar de estudiar, entonces trabajé, hice prácticas. Este año de prácticas pues lo corté en dos. Primero hice 6 meses de prácticas en México, estaba trabajando en Cancún en la sede social de Ultrafam, y luego decidí hacer unas prácticas en París donde trabajé en L'Oréal. La verdad no fue una decisión súper fácil de decidir de hacer mis prácticas en París porque estaba y todavía estoy con mi novio que él vive en México. Yo estaba viviendo en Brasil y luego pues decidí de Brasil irme a París para mis prácticas. Hubiera podido decidir irme de nuevo para México para hacer de nuevo prácticas en México, pero no quise porque mis prácticas en México me gustaron, pero yo estaba segura que unas prácticas en París me podían dar algo más para mí personalmente y profesionalmente, porque todas las empresas en cuales quería trabajar eran las empresas o de moda, de lujo, de belleza. Entonces apliqué en muchísimas, en Dior, Chanel, Louis Vuitton, y ya que pues son empresas de base francesas, sabía que en estas sedes francesas, en estas sedes parisinas, iba a poder aprender más y iba a tener más oportunidades por lo general, y porque también mis primeras prácticas pues estuvo bien, pero también siento que en México no consideran mucho a los practicantes y eso es totalmente diferente en Francia, y aparte pues nunca había vivido en París y yo creo que está bien para el crecimiento personal también vivir en París un tiempo. Hace muchísimo calor aquí, me voy a atar el pelo. Bueno, entonces todos los alumnos de Business School hacen prácticas, deben de hacer prácticas, y la mayoría del tiempo van a buscar sus prácticas en París. Todo esto para decirles que es muy común en Francia tener que hacer prácticas. Las empresas están muy acostumbradas a esto. Pues primero les quiero platicar sobre el sueldo, porque sobre mi sueldo es una pregunta que muchísimos me hicieron. Estas prácticas son de unos 6 meses más o menos en Francia. Después de 2 meses de prácticas están obligados de pagarte, es una obligación. Entonces hay un mínimo que te deben de pagar cada mes si haces prácticas de más de 2 meses, 400 o 500 euros al mes. Y bueno, para estas prácticas que duran 6 meses, estás en París, vas a tener que pagar la renta, porque en muchísimos casos pues es muy extraño que tu familia esté viviendo en París y que te puedas hospedar con ella. Vas a tener que pagar los transportes públicos que pues en París cuestan un poco caro. Luego vas a tener que pagar tu vida, la comida. Si quieres tener un poquito de diversión, pues vas a tener que pagar todos los extras, entonces las salidas, bueno, todo, y pues no es posible que no te paguen mientras tú trabajas full time y estés viviendo en París, porque París es una ciudad carísima. Entonces sí o sí te tienen que pagar pues las empresas. Aparte pues las empresas saben que cuando te dan un sueldo te dan una motivación, sientes que estás considerado bien como parte de la empresa. Entonces según yo es algo muy importante el sueldo. En México casi no me pagaban, pero de verdad sé que pues nunca podría hacer esto de nuevo, porque pues cuando estás trabajando y que no estás teniendo ni un mínimo de dinero en cambio,
pues no es nada gratificante para ti. Dependiendo de a dónde vas a aplicar, el sueldo no es siempre lo mismo, pero por lo general en las grandes empresas como L'Oréal, George Chanel, te pagan más o menos, bueno, recibes más o menos cada mes entre 1000 y 1300 euros, más o menos, como un promedio. Haciendo mis prácticas en L'Oréal me pagaban unos 1200 euros cada mes. Para ustedes puede ser mucho, pero cuando piensan que pues mi renta, mi apartamento de 14 metros cuadrados, yo pagaba 800 euros al mes, pues solo me quedaba unos 400 euros al mes para vivir, sin tomar en cuenta la ayuda del gobierno, que era unos 200 euros. Bueno, más el transporte, más pues como los expliqué, la vida en general en París es muy cara, entonces tener 500 euros más o menos al mes para vivir no es tanto, pues no digo que no es nada, pero se vive normal. Como estudiante haciendo prácticas me parece bien. Otra de las preguntas que ustedes me hicieron muchísimo es cómo aplicar, pues sencillamente en internet, en el sitio internet de L'Oréal Careers. Pero por lo general cuando buscas prácticas hay dos maneras de aplicar, pues o aplicas a un anuncio que te gustó o mandas candidaturas espontáneas. Yo cuando estaba buscando mis prácticas, como cuatro meses antes más o menos del inicio de mis prácticas, empecé a mandar mi currículum y mi carta de motivación a estas empresas. Así fue que pues luego me contactaron y todo, pues el proceso es muy fácil. Ellos están muy acostumbrados a buscar pues por el sitio de L'Oréal Careers y no buscan a fuerzas estudiantes que están en una escuela de negocios. Me explico, están buscando practicantes que están estudiando algo relacionado con el trabajo. En mi caso, en todo lo de marketing, etcétera, están buscando estudiantes que ya han hecho por lo menos una práctica similar antes. Entonces pues fue mi caso porque había hecho esta práctica en México. En L'Oréal les cuento que hay muchísimos campus diferentes, así lo llaman. En París hay un campus para la división del marketing internacional, que esto es pues un edificio, otro edificio que va a ser todos los laboratorios, otro edificio que va a ser todo lo de la finanza, otro edificio que va a ser la sede en sí, otro edificio que, bueno, unos 10 así en París. Y obviamente están buscando practicantes y pues dependiendo de lo que quieres hacer, si ya tienes una experiencia buena, si estás estudiando en lo que quieres aplicar, entonces pues no hay razones por cuales te dicen que no. Pues dependiendo de lo que quieres hacer, no es necesario que hables el francés para poder aplicar en L'Oréal. Yo trabajaba en L'Oréal France, entonces bueno, en este caso sí es necesario que hables francés, pero también puedes aplicar a la división mundial, donde pues tienes que saber hablar inglés, y una vez que sepas hablar inglés vas en el edificio. Y pues yo fui y todos están hablando como todos los idiomas del mundo. Esto se me hizo súper cool. Y me han preguntado también por qué L'Oréal. Pues yo apliqué a muchas empresas diferentes y mi entrevista en L'Oréal fue la que más me gustó, la en cual tuve un mejor feeling con los managers. Por eso quise ir en L'Oréal, simplemente porque sé que lo primordial, lo más importante es el ambiente, cómo te caen tus compañeros de trabajo, porque si hay un pésimo ambiente pues no vas a tener ganas de trabajar. Bueno, ahora les voy a platicar un poco acerca de lo que yo hacía exactamente. Entonces pues hay que saber que hay 4 divisiones ahora en L'Oréal. Hay una división de lujo, otra división de los productos que se pueden encontrar por ejemplo en los supermercados, otra división de los productos más farmacéuticos y por fin una división de los productos profesionales. Y yo trabajaba en esta división de los productos profesionales. Es decir, la mayoría de estos productos son los para el pelo, y entonces yo trabajaba en asistente CRM B2B. CRM, para los que estudiaron un poco los negocios, saben lo que es Customer Relationship Management. Es toda la atención al cliente, y nuestro primer cliente eran todos los salones de belleza y más bien los peluqueros. Yo trabajaba en todos los assets digitales
que recibían nuestros clientes, los peluqueros, cuando decidían trabajar con nosotros. Es decir, yo trabajaba en todas las newsletters, la creación de estas newsletters, yo trabajaba en todos los emailings en general que llegaban a los peluqueros, trabajaba en los sitios internet a cuales los peluqueros tienen acceso cuando trabajan con nosotros para pues tener un poco la información sobre el programa de fidelidad, sus puntos, porque todos los peluqueros que trabajan con L'Oréal adquieren puntos cuando hacen pedidos con nosotros. Bueno, todo esto era mi principal misión, todo lo digital que podían servir a los peluqueros. Espero esté claro. Y bueno, a mí no me gustaron mucho mis misiones, es decir que no me esperaba mucho a esto. Cuando entré en L'Oréal pensé que iba a ser algo más creativo. Trabajábamos mucho con una agencia, que la agencia se encargaba de crear todos los assets, entonces yo lo que hacía era checar que todo estaba bien. Bueno, no quiero entrar en estos detalles porque puede ser un poco aburrido, pero no me encantó mi trabajo en sí, pero sé que fue una experiencia genial porque trabajando en L'Oréal pues pude ir a ver un poco lo que hacía tal o tal persona, en qué consistían los trabajos en general en una empresa como L'Oréal. Y gracias a esta experiencia pues pude saber que en lo que más me gustaría trabajar sería más la comunicación o los eventos, advocacy. Entonces estoy de todas formas súper contenta de haberlo hecho. Pero lo que me encantó realmente es el ambiente en nuestra división de los productos profesionales y en mi equipo de trabajo. Una persona me preguntó si nos saludábamos cuando entramos en el trabajo. Obviamente todas las mañanas nos saludábamos. A veces personas llevaban el desayuno y esto era la mega trampa porque todos los croissants que comí en estos 6 meses, no, para mi dieta muy mal. Y sí, fue una experiencia de verdad muy cool. Íbamos también al restaurante, hacíamos cena con todo el equipo, éramos un equipo de 10 a 15 personas más o menos y el trabajar con ellos era muy bien, tanto con los otros practicantes como con nuestros managers. Me encantó esta parte de L'Oréal. También lo que me encantó es las oportunidades que ofrece L'Oréal. L'Oréal cuida mucho el bienestar y el crecimiento personal de cada empleado y esto pues me lo valoro mucho. Por ejemplo, en L'Oréal hacen semanas con un tema diferente. Hubo una semana sobre el tema del medio ambiente como para sensibilizar a todos los empleados. Hubo una semana sobre el bienestar y organizaban sesiones de masajes. También otro día fuimos a ayudar a una asociación. Yo fui a una hacienda biológica orgánica para ayudar. Y también personas me preguntaron acerca de los eventos en L'Oréal, que por qué yo iba a tantos eventos. Pues porque en este caso mi estatuto de influencer, creadora de contenido me ayudó, pues porque así me invitaron a eventos para participar, para platicar un poco acerca de los nuevos lanzamientos, marketing, las nuevas campañas en mis redes. Fue la parte como más cool, creo, poder tener acceso a todos estos eventos. Por ejemplo, fui a los 110 años de L'Oréal Professionnel en el Carrousel du Louvre, un lugar maravilloso, y pude conocer a un director de México DF que trabajaba también en la división profesional en L'Oréal. Es súper importante en estos casos que no tengas miedo y que vayas a platicar con la gente, que vayas a conocer, a presentarte y todo, porque pues no sabes las oportunidades que todo esto te puede ofrecer. Entonces pues yo disfruté al 100, aproveché mucho de todos estos eventos, fui a platicar con la gente, aprendiendo siempre cada vez más. Otra cosa que me gustó mucho de L'Oréal es que es bastante responsable con el tema del medio ambiente. Bueno, no es 100% una empresa limpia, pues no puede existir una empresa que fabrica no sé cuántos cosméticos, productos de belleza al año. Si quieren saber más acerca de esto, les dejo con este sitio internet de L'Oréal Sharing Beauty with All, que L'Oréal creó para platicar un poco acerca de todo lo que L'Oréal está haciendo para volverse en una empresa más limpia. También muchos me preguntaron acerca de los tests, las pruebas sobre animales, y pues esto es una parte muy borrosa. Hice mis búsquedas porque pues en L'Oréal, donde yo trabajaba en la parte de marketing, no saben realmente si sí o no hacen pruebas sobre animales. L'Oréal dice que no. En
la ley francesa está prohibido hacer pruebas sobre animales para los cosméticos, pero no está diciendo nada la ley acerca de el aspecto más como farmacéutico. Entonces pues realmente nadie sabe muy bien si sí o no lo hacen. La verdad no sé, entonces les dejo investigar al 100 ustedes si quieren saber más acerca de esto, porque yo creo que si no estás trabajando en los laboratorios, los ingenieros químicos en L'Oréal, pues solamente ellos pueden saber la verdad de las cosas, y pues yo no encontré a nadie que me podía informar bien sobre este tema. Lo que sí sé es que para algunos mercados como China, por ejemplo, allá sí hacen pruebas sobre animales con las reglas de este país, pero en Francia yo creo que es muy limitado, en Europa por lo general. Y yo no les quiero mentir, les digo de una manera honesta que no sé. Espero que no. Lo que me encantó en L'Oréal también es que los practicantes están considerados como los empleados, es decir que nosotros teníamos acceso a las mismas ventajas que los empleados. Tenía acceso al gym del edificio, entonces yo iba siempre después del trabajo durante la semana cuando no tenía eventos o cosas planeadas al gym, y esto es algo que me gustó mucho porque era totalmente gratis, y sabiendo que un gym en París para un mes debe costar como unos 50 euros, entonces está súper bien. Y también, como muchos me lo preguntaron, si nos regalaban cosas, pues no es esto, sino que teníamos acceso a un sitio de venta privada con todos los productos de L'Oréal, bueno, no todos, pero unos productos de L'Oréal con unos descuentos, y entonces podíamos hacer nuestras compras con precios muy interesantes. Y también en el edificio pues tienen ellos muchos productos para ofrecer pues a influencer, a prensa, a muchas personas diferentes, y a veces puede pasar que la imagen de la marca cambie, que el packaging de un producto ya no sea el mismo, entonces en este caso regalan los productos que ya no pueden usar. Esto no pasa todos los días, pero sí a veces nos regalaban cosas. También teníamos acceso al restaurante súper rico de L'Oréal, bueno, muchas ventajas así que me encantaron. Acerca del horario laboral, pues nosotros trabajábamos el mínimo laboral en Francia, que es 35 horas a la semana. Entonces pues puedes trabajar un poquito más, pero cuando había terminado mis misiones del día me iba del trabajo. Por lo general yo trabajaba de las 9:30 de la mañana a las 12, íbamos a comer de las 12 a la 1 y trabajaba de la 1 a las 6, más o menos 6:30, depende, y del lunes al viernes. Y pues obviamente el propósito para ellos de contratar a estos practicantes pues también es para poder formar a estas personas y que puedan después formar parte del grupo L'Oréal. Es bastante frecuente que si necesitan a tal o tal perfil, directamente van a buscar para reclutar pues las personas que hicieron sus prácticas en L'Oréal. Durante todas tus prácticas tienen 2 o 3 entrevistas con tus managers, y tus managers te dicen de que si sí o no quisieran tenerte en su equipo, de cuáles son las oportunidades para ti, y tú tienes que decir de verdad lo que quieres, si te quieres quedar o no. Yo no busqué quedarme en L'Oréal Francia ni en L'Oréal México, simplemente porque, no sé si me siguieron un poco en Instagram, pero decidí simplemente irme a México y tratar de emprender, de crear algo mío. Entonces no estaba súper interesada como primer empleo de estar en una empresa, porque mi sueño no es trabajar para alguien, pero es trabajar como emprendedora, sería mi sueño. Pero vamos a ver qué pasa en México. Me voy en un mes en México y pues sí, vamos a ver las oportunidades allá. Pero si algún día me quisiera meter otra vez en una empresa, sin duda me metería en L'Oréal. Si hay oportunidades para mí, pues iría, porque realmente es una empresa que me gustó. Es un ambiente muy simpático, pues el ambiente en el cual yo trabajé. Sé que pues no va a ser el caso para todos, pero de verdad tuve mucha suerte con mi equipo de trabajo y todas las oportunidades que me ofreció L'Oréal. Bueno, fue todo. Espero que conteste a sus preguntas. Si tienen más, no duden en hacérmelas. Siento que ya hablé mucho. Yo siempre voy a tener un buen recuerdo de esta experiencia, y quién sabe, tal vez en un año, 6 meses, algunos años me iré de nuevo a trabajar en esta empresa, no sé. Pero si tienen la oportunidad, de verdad se los aconsejo.
mil aplicar en esta empresa. Porque sí, tal vez no lo dije en este video, pero aprendí muchísimo. Y aun si no fueron cosas que me gustaron, pues de todas formas son cosas que me van a servir en mi vida profesional y personal. Bueno, entonces fue todo. Espero les haya gustado el video y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Bye.